Los cristianos que viven en Zanzíbar son valientes, porque si no eres valiente, las cosas no son sencillas. Juntaron todo lo que estaba aquí, tomaron el piano, destruyeron el altar, juntaron todo y lo quemaron. Zanzíbar, el exótico y bello archipiélago de islas, se encuentra a 35 kilómetros de la costa de Tanzania. En los últimos años, el extremismo islámico se ha filtrado desde el extranjero en este otrora pacífico destino turístico, amenazando a la minoría cristiana. Le dispararon justo aquí, cuando él venía de la ciudad para celebrar la misa en la iglesia de Santa Teresa. El extremismo islámico se extiende por la costa este de África desde Somalia, pasando por Kenia hasta Tanzania. Aprovecha las divisiones políticas y las dificultades económicas. Las comunidades cristianas como las de Zanzíbar se enfrentan a un futuro incierto. Todavía estamos atemorizados, porque en cualquier momento pueden hacer algo contra la iglesia o contra los líderes religiosos. Zanzíbar era un punto comercial destacado en el Océano Índico ya desde los tiempos del Imperio Persa. Después de la Edad Media, la cultura árabe se mezcló más con la gente local. La corta y agitada presencia portuguesa terminó en el siglo XVII, cuando el sultán de Omán instaló su gobierno. La economía floreció principalmente debido al brutal tráfico de esclavos y el cultivo de especias. El Imperio Británico abolió el comercio de esclavos y en 1890 creó un protectorado que duró hasta 1963. Zanzíbar se convirtió en una república semiautónoma y en 1964 se unió a Tanganica para formar la República Unida de Tanzania. Zanzíbar y las antiguas murallas ofrecen todavía hoy lugares de un encanto mágico. El olor de las especias y los sonidos de los comerciantes hacen eco en los pequeños callejones junto a sus maravillosas playas, atrayendo a miles de turistas cada año. El archipiélago es hogar de aproximadamente 1.400.000 personas, de las cuales el 97% son musulmanes. La pequeña minoría cristiana de las islas de Pemba y Zanzíbar ha estado presente allí por más de 150 años. En 1977, cuando vine a Zanzíbar, el número de católicos no era muy grande, solo 3.500 en ambas islas, Pemba y Unguja. Pero poco a poco, con el pasar de los años, el número de católicos aumentó porque venía gente del continente a trabajar aquí. Y durante ese tiempo, las relaciones entre los cristianos y los musulmanes eran buenas. E incluso durante grandes celebraciones, como Navidad o Semana Santa, una boda o una misa de funeral, puedes ver un número de musulmanes que vienen a unírsenos. En 1992, Tanzania inició un sistema de múltiples partidos políticos. La cuestión de la fe lentamente comenzó a introducirse en los debates sociales. Cuando el número de cristianos aumentó, la gente comenzó a pensar, oh, esta cosa, el cristianismo, es un fenómeno que está creciendo. Realmente está compitiendo con el Islam. Entonces la población comenzó a politizar el tema. Así comenzó el resentimiento. Lo de la persecución ha permanecido latente durante años.
Los cristianos han sido marginados silenciosamente en relación con la educación, oportunidades de empleo, inversiones o temas empresariales. Te das cuenta de que esas oportunidades no se dan de forma igualitaria. Por ejemplo, si sales de compras y vas por el camino, algunos de ellos, no tienes fe, no conoces a Dios, no crees en un Dios único, tú tienes 3 dioses. Los cristianos que viven en Zanzíbar tienen mucho valor, porque si no lo tienen, no es fácil conseguir una Biblia o ir a misa los domingos, o vestir apropiadamente sin el estilo de las mujeres musulmanas. Te das cuenta que son muy valientes, por lo tanto, dan la impresión de ser muy fuertes. Aproximadamente la mitad de la población de Zanzíbar vive por debajo del nivel de pobreza. Algunos grupos políticos en la isla culpan al gobierno en el continente pidiendo mayor autonomía o inclusive la secesión. En el año 2001, un grupo llamado Asociación para la Movilización y Propagación Islámica comenzó a aprovechar estos sentimientos de división. Su desarrollo comenzó muy lentamente. Esta organización no gubernamental fue establecida para revitalizar el Islam. Esta organización decía que el Islam no podía funcionar bien simplemente porque el cristianismo estaba creciendo muy rápidamente. Esta organización, también conocida como revitalización, dio un giro a una agenda política, argumentando que si no hubiese unión entre Zanzíbar y Tanganica, entonces no habría crecimiento del cristianismo. Sostenían que las personas venían desde el continente a predicar el cristianismo simplemente por esta unión. De esa forma, vincularon de manera directa aquella unión con el cristianismo. En tal contexto, fuimos tomados no como cristianos, sino como un blanco fácil. Ante la pregunta de quiénes eran entonces más visibles, resultó que lo eran los católicos. Se convirtieron, pues, en el primer y más grande objeto de ataque. En 2011, los grupos de revitalización crecieron cuando cambiaron de ser una organización de caridad religiosa a un movimiento político islamista. Sus líderes exhortaron a sus partidarios contra la exhibición de riqueza en los complejos turísticos de Tanzania, exigiendo un control de vestimenta para los extranjeros, restricciones sobre el consumo de alcohol y el establecimiento de un Estado independiente de Zanzíbar con una constitución basada en la Sharia. El verano de 2012 vio los primeros enfrentamientos violentos. Supuestamente liderados por revitalización, cientos de manifestantes prendieron fuego a las iglesias y se enfrentaron a la policía. El 28 de mayo del 2012 fuimos atacados. Llegaron en nombre de la religión, tratando de expulsar a los cristianos, porque Zanzíbar debería ser un lugar solo de musulmanes. Su intención era quemar toda la iglesia, pero no pudieron. Vinieron en un número muy grande, con una gran cantidad de hachas y lanzas. Cuando llegaron aquí, se encontraron con algunos vigilantes, aunque estos huyeron porque el tumulto era muy numeroso y temían ser asesinados. La multitud derribó la puerta y luego recogió todo lo que estaba adentro. Tomó las bancas y el piano, destruyeron el altar, pusieron todo junto y lo quemaron. Destruyeron todo y después huyeron. Informamos al gobierno y el gobierno hizo lo que quiso, pero su acción no fue satisfactoria. Fue entonces que Revitalización incentivó a muchos jóvenes a movilizarse, destruyendo tiendas y coches.
Era una amenaza también para nosotros. Temíamos que vinieran a la escuela. Nosotros estábamos con los niños. La situación no era buena. Vivíamos en tensión y miedo. Nos advirtieron que estaban en camino para quemar la escuela, que venían a destruir la propiedad. Pero al menos pudimos informar a algunos soldados que vinieron y se dispusieron alrededor del recinto. Gracias a Dios que estaban con nosotros. Algunos pasaron la noche aquí, así que al menos estábamos protegidos. A finales de 2012, varios incidentes violentos sacudieron la pequeña comunidad católica de Zanzíbar. El día de Navidad, el padre Ambrose Mkenda fue baleado y herido de gravedad. 2 meses más tarde, el padre Evaristus Mushi fue asesinado afuera de la iglesia donde fue a decir la misa del domingo. El sábado por la tarde estábamos sentados en el comedor, el obispo, el padre Thomas, el difunto padre Musi y yo. Cenábamos y charlábamos. Al terminar la cena, seguimos charlando. Eran alrededor de las 10 de la noche. Esto fue antes de la misa dominical del 17 de febrero del 2013. Le dispara justo aquí, cuando él venía de la ciudad para celebrar la misa en la iglesia de Santa Teresita. Hubo 2 personas que lo siguieron en moto y luego le bloquearon aquí. Cuando lo bloquearon, había alguien allí y llevaba una chaqueta larga y vino a saludar al padre Musi. «Hey, padre Musi, ¿cómo estás?» Y entonces el padre Musi pensó que aquel era un buen hombre y que los otros estaban riñendo con él. Y entonces el hombre sacó una pequeña pistola y le disparó al padre. Cuando me enteré, yo estaba en la iglesia celebrando la misa. Después de la misa, corrí al hospital para intentar darle la última bendición, pero me encontré con que ya había fallecido. Él era un buen hombre, un hombre generoso, y le agradaba mucho a la gente. Puedo decir que él era un sacerdote santo y dedicado a su obra. Por supuesto, había mucho miedo, tensión, todo el mundo estaba preocupado. ¿Quién podría saber lo que sería lo siguiente? Pero decidimos dejarlo en manos de Dios. Y los religiosos, las mujeres, las monjas tenían tanto miedo que querían volver a sus congregaciones. Procedían de Kenia, de Zimbabue, de Uganda. El obispo les dijo: ¿te vas? ¿No eres un misionero? ¿Un misionero tiene miedo de morir? ¿Cuántos misioneros murieron a causa del cristianismo? ¿Y tienes miedo de esta cosa? ¿Así quieres huir? ¿Así que dejas a la gente que sirves sin una persona para cuidar de ellos? No, tú tienes que quedarte. Ese no es el camino. Tú tienes que quedarte. A veces tienes miedo, pero las mismas circunstancias te obligan a superarlo. Porque si me da miedo, no saldría a la ciudad. Confiamos en Dios, porque de lo contrario, sientes que no estás seguro. A veces tienes que atreverte. Pase lo que pase, tienes que atreverte.
Sentimos siempre la protección de Dios. After that incident of the death of Father Mushi, things were calm, they became calm. Después de la muerte del padre Musi, las cosas estuvieron tranquilas, incluso pacíficas. De repente, el 13 de septiembre del mismo año, alrededor de las 4 de la tarde, el padre Anselmo Nguagwangwa estaba en un cibercafé y alguien lo llamó. Él salió fuera a contestar su teléfono y mientras hablaba, alguien vino y le arrojó ácido en el rostro. Y había muchas personas allí, pero nadie fue detenido. A pesar de la detención de los dirigentes de revitalización y el cese de las actividades del grupo, persiste la inquietud entre los cristianos de Zanzíbar. Estamos tratando de reunirnos y animarnos los unos a los otros, aunque claro está que todavía hay temor. Incluso yo estaba muy atemorizado, pero me dije, soy un sacerdote y este es mi lugar de trabajo. Si quieren matarme, me muero aquí, pero no puedo huir y dejar al pueblo. No dejaremos este lugar. Hay cristianos aquí y hay que cuidar de ellos. Si vas a dejar este lugar, entonces serás el último. Aunque la Constitución de Zanzíbar prohíbe la discriminación por motivos religiosos, la marginación de la minoría cristiana es frecuente. Lo es en la obtención de permisos para la construcción de una iglesia o al recibir justicia en la corte. Los obstáculos que enfrentan las minorías están siempre presentes. Recientemente la persecución se convirtió en segregación directa. En la actualidad no están contentos al ver a un cristiano hacer algo, al ver que una infraestructura cristiana se levantó en cualquier lugar. Hay dificultades en la obtención de permisos de construcción, por ejemplo. Tenemos dificultades en conseguir licencias para el funcionamiento de instituciones cristianas, ya sea una escuela, un hospital o lo que sea. Tienes que recorrer un largo camino, luchar para obtener permisos. En Zanzíbar, conseguir un terreno es muy difícil. La iglesia pudo conseguir esta propiedad porque en realidad era la casa de una persona. Tenemos muchos problemas porque si dice que está comprando esta casa para construir una iglesia, podrían negarle la compra. No les gusta oír nada sobre iglesias. Compramos ocultando eso, pero nuestra intención era construir la iglesia. Cuando la casa estaba siendo levantada, descubrieron que estábamos construyendo una iglesia, así que comenzaron a molestar. No fue fácil. Hemos puesto todos esos insultos en las manos de Dios y seguimos sobreviviendo. Esperamos que Dios nos ayude, pero en realidad hemos recibido muchísimas trabas. A veces los musulmanes se casan con cristianos con el fin de disminuir su número. Su campaña es por lo menos la de interferir para asegurarse de que tal vez los cristianos sean eliminados, lo cual es imposible. El número de cristianos está aumentando lentamente, a pesar de todas las cosas aterradoras. Esa es la razón por la que les damos un curso sobre cómo vivir entre los dos y cómo vivir y ser fuerte en su fe, porque aquí a veces interactúan con los musulmanes y después ellos podrían dejar su religión. Así que para que estén firmes, les damos un curso varias veces sobre cómo vivir y lidiar con la otra religión.
El gobierno siempre dice que no aprueba esas actividades, pero luego al final no ves acciones del gobierno que tome medidas contra los culpables. Solo son palabras y luego todo queda en silencio. Hemos tenido casos, por ejemplo, en los cuales una familia musulmana maltrata a una familia cristiana y la familia cristiana se va a quejar a las autoridades y las autoridades decían, veremos el asunto. Y nunca dieron siquiera un paso adelante. De esta forma, queda en los libros de las autoridades. La persona cristiana solo queda registrada como reclamante. Los cristianos han de recorrer un largo camino para exigir su derecho a estar aquí y a practicar su fe. Tienen que recorrer un largo camino, ser inflexibles, para demostrar que tienen derecho a estar aquí. Si se quedan callados, fácilmente los pueden hacer desaparecer por completo. La comunidad cristiana del archipiélago sigue siendo fuerte a pesar de las dificultades y la intimidación que ha padecido en años recientes. Las 8 parroquias de las islas de Pemba y Zanzíbar sirven a sus comunidades a través de escuelas, guarderías y clínicas. Muchas personas son pobres, no solo los católicos. Incluso los musulmanes son pobres. Lo que la Iglesia Católica está intentando hacer ahora es ayudar a las personas. La visión de la diócesis es la educación y la salud. Esa es la razón por la cual estamos tratando de construir escuelas, estamos tratando de construir centros de salud, estamos tratando de ayudar a todo el mundo, sin ninguna discriminación religiosa. Esta es la escuela Francis María Lieberman. Es una escuela católica, pero recibimos a todos los niños de distintas familias, sin importar si son musulmanes, católicos o luteranos. No separamos a nadie, no segregamos a nadie. Recibimos a todos. Aquellos que están en la universidad pueden ser testigos de que lo que tienen, lo tienen por la Iglesia. Y pueden animar a los demás para que se convenzan de que es bueno enviar a sus hijos allí, porque lo que reciben es bueno para su futuro. Lo que me gustaría hacer es exhortar a los cristianos a no desanimarse, asimismo, a invertir ante todo en educación para estar preparados y estar atentos en todas las cuestiones que fortalecen su fe. Deben aferrarse a eso, aferrarse a su fe y tratar también de modernizarse. Sin conocimientos, sin un amplio entendimiento, es muy difícil salir de esta situación. La mayor parte de la población en Zanzíbar son niños. Por lo tanto, para aquellos que pasan por nuestras instalaciones, esperamos que de alguna manera exista un futuro. En Zanzíbar, la principal fuente de ingresos es el turismo. Cuando tenemos una escuela involucrada con la producción de alimentos y la mecánica de automóviles, constituye una gran ayuda para el país, porque consigues que los estudiantes se superen y consigan empleos en estos grandes hoteles. De alguna manera, elevan su propio estándar de vida y pueden servir al país. Tenemos la esperanza de que el futuro no será como era hace 10 años. Habrá una semilla que irá creciendo. De alguna manera, habrá un nuevo Zanzíbar.
Después de todos estos incidentes, la fe de la gente creció. Muchas personas asisten de nuevo a las iglesias. Las iglesias solían estar llenas, pero después de esto, más y más personas están viniendo, no solo a la catedral, sino también a los otros recintos a lo largo de la zona rural. Los lugares están llenos de gente, lo que demuestra que en realidad la gente ha puesto todo en manos de Dios. Venga lo que venga, Dios está con nosotros y aquí permaneceremos. Ya no tengo miedo. La gente ya no tiene miedo. Incluso las hermanas ya no tienen miedo. Estamos haciendo nuestro apostolado, como de costumbre.